Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otro sábado, que por suerte parece que el frío nos dio una tregua, por lo menos hoy, está mejor. Eh, Ayer estuvimos ultimando los temas del asado para el 19, este, ya hay como 20 confirmados, veremos cuántos seremos ese día. Bueno, vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es un poco un complemento de lo que habíamos empezado hace dos clases. La otra vez hablamos de la Guardia Vieja, hoy vamos a hablar de la Guardia Nueva, que es una diferenciación que se hizo justamente para ver los cambios que va sufriendo el tango a través de las épocas. La fecha que se le pone a la Guardia Nueva es la de 1920. Es antojadiza y bueno, sí o no, como todas las fechas en la historia son antojadizas porque no hay nada que empiece y termine de un día para el otro. Hay orquestas de la Guardia Vieja que siguen tocando en la Guardia Nueva y hay orquestas de la Guardia Vieja que ya venían tocando de la Guardia Vieja. O sea que es todo relativo. Pero hay un hecho singular que tiene que ver con los cambios y es nada menos que la Primera Guerra Mundial. No se olviden que estamos hablando de 1920, la guerra fue en el 1919. Quiere decir que, como todas las guerras, al Río de la Plata lo favoreció. Exportamos mercadería de todo tipo, de la vida y por haber, porque la verdad, no solamente las materias primas tradicionales, carne, lana, sino que empezamos a exportar materiales textiles, industrias metálicas, o sea, todo lo que se podía exportar se exportaba porque seguro Europa estaba en guerra y no podía fabricar nada. Fue una época de oro. Se decía que en los dichos de la época era época de tirar manteca al techo, porque seguro, en la medida que se enriquecían los comerciantes, los exportadores, los ganaderos, los industriales, ese dinero de alguna manera se desparramaba en el resto de la población y eso da lugar a lo que siempre digo, los auges del tango o los auges de cualquier cosa están vinculados a la actividad económica. Si hay una economía en crisis, difícilmente florezca nada, porque en las crisis la gente se cuida de comer y de vivir y nada más. Pero cuando hay otras posibilidades, el ocio se puede expandir y ahí crece todo lo que tenga que ver con actividades de recreación. Y esto le pasa al tango. ¿Por qué? Porque ahora el tango se profesionaliza. Hasta ahora había sido un tango orejero, un tango de individuos que no conocían de música, que lo hacían por amor a la camiseta, que aparte no cobraban, sino que más o menos vivían de lo que le daban. Ahora se va a profesionalizar el tango. Y cuando decimos se va a profesionalizar, ya no cualquiera puede tocar. Para tocar en la orquesta, que justamente una de las cosas que surge en la época de la Guardia Nueva es la orquesta típica. Para tocar en la orquesta típica hay que ser un profesional. Y cuando digo un profesional, digo un individuo que ha estudiado, que sabe de música, que sabe componer música, que sabe escribir música y que además sabe tocar los instrumentos. O sea, que ya no es cualquiera que va a poder integrar una orquesta típica. Esa profesionalización lleva a que el artista pueda vivir de su dinero, pueda vivir de su trabajo y no tenga que estar haciendo otras actividades. O sea, todo se va confabulando, se va uniendo para lograr justamente
la mejora en el tango. Por supuesto que la música se va a perfeccionar, va a haber unas melodías mucho más organizadas, mucho más elaboradas. Ya no es la música de la Guardia Vieja, que todos tocaban lo mismo, que la orquesta sonaba a la parrilla, o sea, que todos tocaban la misma música. Ahora no. Ahora los compositores van a hacer una orquestación para cada uno de los instrumentos, lo que se llaman los arreglos musicales. Y entonces cada uno va a tocar su partitura. No al azar, no lo va a tocar en forma improvisada, sino que previamente se elabora todo cómo se va a tocar y después cada músico, el pianista, el violinista, el del contrabajo, todos van a tener su parte en la orquesta. Por eso digo que el cambio es absoluto. Otra cosa importante es que ya no es más una música especialmente para bailar. En la Guardia Vieja el tango se hacía para bailar. O sea, las orquestas, los tríos, los cuartetos, tocaban para que la gente bailara. Ahora no. Ahora el baile, por supuesto, sigue siendo uno de los principales elementos para que la orquesta funcione. Pero ya ahora va a haber una elaboración de la música que haga que el individuo, la persona que recibe eso, no solamente se interese en bailar, sino que se interese en escuchar, en oír esa melodía. O sea, que ya pasa simplemente de ser una música para bailar a ser una música para escuchar. Entonces ya va ganando elementos porque el público que va a abarcar esta nueva forma de tango va a ser mucho mayor. O sea, ya no es simplemente el arrabal, ya no es el suburbio, ya ahora se va a extender a las clases altas, a las clases medias. O sea, no se olviden ustedes que aparte está el pasaje del tango por París. Yo siempre sostengo eso y siempre lo reafirmo. Y el tango en París significó la bendición del tango. O sea, el haber estado en París, el haber estado en Francia, que era la cuna del glamour, que era la cuna de la cultura, eso le da la apertura para que el mundo entero lo acepte. Y en el caso del Río de la Plata, las clases más pudientes, cosa que hasta ese momento la repudiaban o lo repudiaban. Así que vemos cómo va evolucionando el tema del tango en esta Guardia Nueva. El otro elemento que yo les mencioné, pero que es vital para todo esto, es la creación de los cabarets. Los cabarets, que nos suena como una palabra media, o sea, hoy cuando hablamos del cabaret o oímos la palabra cabaret, la asimilamos a una especie de burdel, a una especie de lugar medio oscuro. No, el cabaret es el que le da esplendor al tango. El cabaret, primero porque va a estar administrado y sus dueños van a ser gente pudiente, porque no cualquiera puede poner un cabaret. Segundo, porque los que van a concurrir al cabaret son gente que puede pagar, porque ya no va gratis, no se va gratis a un cabaret, hay que pagar entrada y hay que pagar consumición. Entonces, eso justamente va a dar lugar a que haya una separación notoria entre los concurrentes. Lo que hasta ese momento había sido una música puramente para el arrabal, para el suburbio, para los bajos, para la gente de abajo, para los más pobres, ahora se va creando o se va elaborando un cabaret o una forma de tocar el tango donde esos que lo crearon, esos que lo elaboraron, no pueden concurrir. Entonces, los que se favorecen con todo esto son los famosos niños bien, que anteriormente entraban medios a la escondida en los lugares nocturnos y ahora son los dueños del lugar. No solamente los dueños del lugar, sino que los que administran. Así que démosle la real dimensión
al cabaret. Y no confundamos y no creamos que el cabaret fue una cosa denigrante o una cosa media turbia. Al contrario, ahí tocaron los mejores. Porque empezando por Firpo, siguiendo por Osvaldo Fresedo, Julio De Caro, y después más adelante D'Arienzo, el propio Troilo, o sea, todos desfilaron por los cabarets, todos los grandes artistas desfilaron por los cabarets. Hasta el momento que abrieron los cabarets, hasta el momento que funcionaron los cabarets, desfilaron todas las orquestas por ahí. Porque además eran orquestas que les pagaban, y les pagaban, o sea, ahí competían justamente las orquestas para ver quién tocaba mejor, más que quién tocaba mejor, quién tenía más audiencia, quiénes eran los más, los que tenían más seguidores. Y a eso justamente, a los que tenían más seguidores, a los que tenían más audiencia, son los que le van a pagar mejor. Entonces se cotizaban las orquestas y competían entre ellos. Por ejemplo, D'Arienzo era uno de los que más, no que más cobraba, pero sí que más seguidores tenía. Yo diría que el que más cobraba era Troilo después, en los 40. Pero o sea, se sacaban chispas para ver quién tenía más atractivo en la gente. Todo esto, de alguna manera, es un poco, encierra un poco lo que significó la Guardia Nueva. Un aporte más. Hablamos de los cambios en la música. Ahora después vamos a ver qué tipo de cambios hubo en la música. Cuando hablemos de los principales escultores de la Guardia Nueva. Pero los otros cambios, aparte de la música, fue en las letras. Una de las cosas que se dejó de actuar o de tener en cuenta fue el lunfardo. ¿Se acuerdan? Ahora, después más adelante tenemos una clase sobre el lunfardo. Pero más o menos todos saben lo que es el lunfardo y a qué nos referimos cuando hablamos de lunfardo. Ese lenguaje medio traído de los pelos que significan cosas en español, pero que en definitiva tienen otro nombre. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Pero el lunfardo era la característica más saliente de la Guardia Vieja. O sea, las letras de la Guardia Vieja en general eran con lunfardo o con lunfardismos. Ahora se trata de dejar de lado el lunfardo y empezar a crear letras de otra forma, más románticas, más melódicas y por sobre todas las cosas sin utilizar esas palabras del lunfardo, como despreciándolo. Y acá me detengo un segundito nomás, un agregado, porque parecería que el lunfardo es mala palabra. Y sí, lo fue en ese momento. Como lo va a ser también en la época en la Argentina de los gobiernos militares, que una de las cosas que parece mentira que se metan con el tango, pero se metieron con el tango y le prohibieron al tango palabras del lunfardo. Pero a la larga el lunfardo va a triunfar. Y me quiero detener en una figura que ayer lo recalcaba en clase, que fue el que de alguna manera rescató al lunfardo para volverlo a incluir en las letras de tango, y que fue Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, ese cantor tan particular, con una voz tan especial, hizo del lunfardo prácticamente sus temas, sus canciones van a ser aplicando el lunfardo en sus letras. Y justamente reivindicando el lunfardo como un idioma tradicional del tango, como una forma tradicional del tango a la que nunca se debería haber dejado de mencionar. Bueno, ahora seguimos.